Ok, hermanos, que el Señor les bendiga, sean, que tengan todos unas muy buenas tardes, hermanos. Les saluda una vez más su hermano en Cristo, Uriel de la Rosa. Yo soy miembro de la Iglesia de Cristo en Palm Beach, West Palm Beach, Florida. Y ahí tenemos el privilegio, hermanos, de enseñar la palabra de Dios. La iglesia, para los que viven aquí cerca del área, se encuentra ahí en el 1014 de la South York Road, West Palm Beach, Florida. El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Estamos transmitiendo por radio e internet, mensajes de amor para salvación, ¿verdad? Pero también a través de la página de Facebook, ¿verdad? Estamos transmitiendo por Facebook Live. El estudio que he estado trayendo a ustedes, hermanos, se titula ¿Quién es Jesús? Y ahorita ya estamos en la estudio número 12. Le doy muchas gracias a él y a nuestros hermanos, ¿verdad? Organizadores de esta radio por internet, por la oportunidad que nos dan, verdaderamente que es una labor encomiable, hermanos. La necesidad del evangelio es mucha y este trabajo que estos hermanos están llevando a cabo es de reconocer. Antes de continuar, hermanos, vamos a tener una oración. Padre nuestro, en estos momentos te damos infinitas gracias por las bendiciones que tenemos, que recibimos diariamente de parte de ti, sobre todo porque nos has dejado ver la luz de un nuevo día, nos has dejado vivir un día más, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros, pero sobre todo por ese amor que tienes para con nosotros, ¿verdad? Tu gracia somos salvos, Señor. Por ese amor que mostraste al morir en la cruz para perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, ayuda a nuestros hermanos organizadores de la radio, Señor, para que sigan adelante en esta labor, en este tipo de ministerio, Señor, que es muy importante y es un medio por el cual muchas almas son tocadas. Ayúdame, en estos momentos estamos por iniciar el estudio. Dame y guíame, Señor, para que mis hermanos me entiendan. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ok, hermanos, las dos últimas clases hemos tenido un estudio diferente de lo que habíamos venido haciendo. Las 9 o 10 primeras clases o los 10 primeros estudios consistieron en la lectura del libro de Lucas, ¿sí? Y un breve comentario, ¿verdad? El objetivo de este estudio pues es el de conocer quién es Jesús, ¿verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces, Jesús es todo para nosotros. La vida de el cristiano, ¿sí?, se desarrolla en torno a Jesús. De ahí que es muy importante saber contestar esta respuesta, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Entonces ese es uno de los objetivos, ¿verdad? Conocerle, saber de Él, aprender de Él, ¿sí? En estas dos clases pasadas y en esta clase también vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad?, de lo que es ese estudio y vamos a analizar más a fondo cómo era en realidad Jesús. ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos?
simple y sencillamente, imagínate que te trasladas 2000 años aproximadamente, ¿verdad? A la época en la que vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Imagínate que eres parte de la gente que lo siguió, ¿verdad? Eres parte de la gente que vio todo lo que hacía Jesús, ¿verdad? Vio y escuchó su ministerio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que verías en él? ¿Sí? ¿Qué es lo que verías en él? ¿Cómo crees tú que en realidad era Jesús? Y de eso se trata. De eso se trata, hermanos, ¿sí? Estos dos estudios pasados y el de hoy, ¿verdad? A darnos una idea de cómo era en realidad Jesús. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Jesús es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, ¿verdad? Jesús es la manera de cómo Dios, ¿sí?, se comunica con nosotros. Eso lo encontramos ahí en Hebreos 1, del 1 al 2, ¿verdad? Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 2, ¿verdad? En el versículo 2 dice, en estos últimos días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, ¿verdad? Entonces, una vez más, hermanos, todo gira en torno a Jesucristo, ¿verdad? Todo gira en torno a Él. También Jesús es nuestra guía. Es el ejemplo máximo que tenemos los cristianos, ¿sí? A Él debemos ver, a Él debemos de seguir, a Él debemos de imitar, ¿sí? ¿Cómo vamos a seguirle? ¿Cómo vamos a imitarle? Bueno, pues aprendiendo de Él, aprendiendo cómo era, aprendiendo qué decía, ¿sí? ¿Y dónde vamos a obtener esa información? La Biblia, hermanos. Esa información la obtenemos en la Biblia, ¿sí? En el Nuevo Testamento y en específico en los Evangelios. Los Evangelios es una biografía de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los Evangelios son documentos históricos. Escuchen lo que les estoy diciendo, hermanos. Los Evangelios son documentos históricos que narran, ¿sí?, la vida, ¿sí?, de Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo es un personaje histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es un personaje que vivió y existió hace aproximadamente 2000 años atrás, que estuvo en esta tierra. Su ministerio fue por 3 años, ¿verdad? Entonces, que nadie te diga quién es Él, ¿verdad? No le creas a nadie, ¿sí? Vete a la fuente que te va a decir quién en realidad es Jesús y cómo en realidad era, ¿verdad? Vete directamente, ¿sí?, a la palabra de Dios. No me creas ni siquiera a mí, hermano, ¿sí? No me creas ni siquiera a mí, ¿verdad? Escudriña todo lo que escuches, ¿sí? Analízalo. Te voy a dar algunas citas. De hecho, son bastantes citas, ¿sí? Y una vez que tú tengas oportunidad, analízalo, escudriñalo, ¿verdad? Y llega a conclusiones. Esto es muy importante. Las dos clases anteriores hemos visto algunas características que tenía nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Vimos que fue un personaje compasivo, amoroso, ¿verdad? Un personaje que oraba constantemente, un personaje que era muy contemplativo, ¿verdad? Esto es, que se retiraba constantemente a solas, ¿verdad? Con el objetivo de meditar, con el objetivo de orar también, ¿verdad? De hecho, estas dos características están muy relacionadas, ¿verdad? Oraba constantemente y era muy contemplativo. Nuestro Señor Jesucristo también era alguien que aceptaba el rechazo, ¿verdad?
aceptaba que algunas personas no lo iban a seguir, ¿verdad? Que algunas personas no lo seguirían. Y él estaba consciente de eso y sabía de eso, ¿verdad? Era un personaje que razonaba bastante, que hacía uso de las escrituras de una manera tremenda, hacía uso de la lógica de una manera admirable, ¿verdad? Vemos también que nuestro Señor Jesucristo era un personaje valiente, ¿verdad? Un personaje decidido, un personaje que con valor, ¿verdad? También otra característica que vemos es que él siempre tendía a corregir el error, ¿sí? Era un personaje que tendía siempre a corregir el error, ¿verdad? Hermanos, la doctrina es importantísima, ¿verdad? La doctrina es importantísima. Aún más, la doctrina correcta es importantísima. Tenía también otra característica, ¿verdad? Era muy directo. Él decía las cosas tal y como eran, ¿verdad? Él no las disfrazaba, ¿verdad? No andaba con rodeos, como decimos por acá, ¿verdad? En el lenguaje hispano. No, era un personaje directo. ¿Sí? También era un personaje que minimizaba las emociones, ¿sí? Era un personaje que las emociones, que tenía la capacidad de gobernar, ¿sí? Las emociones, ¿verdad? Pero también lo podemos esto de entender de otra manera, ¿verdad? Es un personaje que siempre que hablaba, ¿sí? Hablaba y apelaba a tu raciocinio, ¿verdad? Apelaba al espíritu humano. Y escucha esto que te estoy diciendo, man. Apelaba al espíritu humano. El espíritu humano es tu mente, ¿sí? El espíritu humano es tu mente, aquello con lo que razonas, con lo que captas, con lo que entiendes, con lo que escudriñas, ¿sí? Entonces él no hablaba emocionalmente, no hablaba para que las personas se emocionaran, no, era un personaje con un mensaje claro, con un mensaje sencillo, que apelaba a tu raciocinio, ¿verdad? Que apelaba al espíritu humano del hombre, esto es a la mente del hombre. Era un personaje que también hacía constantemente uso de las escrituras. Ok, ahorita vamos a continuar con... La vez pasada nos quedamos en que Jesús era un personaje muy racional, era un personaje muy lógico, ¿verdad? Usaba mucho de la lógica para defenderse, para armar argumentos para contrarrestar lo que otras personas creían o decían, ¿verdad? Y vemos que nuestro Señor Jesucristo desde los 12 años tenía esa extraordinaria capacidad, ¿verdad? Y eso lo vemos ahí en Lucas 2, 46 y 47. Lucas 2, 46 y 47. Y 47, y dice de la siguiente manera, estoy leyendo la versión en Reina Valera del 60, hermanos. Decía de la siguiente manera: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, escuchen, hermanos, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, el Señor Jesucristo era un personaje sumamente inteligente, ¿sí? Y desde los 12 años ya tenía capacidad para articular de una manera extraordinaria esas respuestas que tenía que contestar a todo aquel que pedía, ¿verdad? Que preguntaba. Nosotros podemos ser igual que él, hermanos. Acuérdense que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de él, ¿sí? A imagen y semejanza de él. Nosotros tenemos la capacidad también para razonar, para aprender, para articular cosas, tenemos mucha capacidad en nuestra mente.
¿Por qué? Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Ok, vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Mateo 3, sí, del 13 al 15, ¿verdad? Mateo 3, del 13 al 15. Dice, fue el bautismo, ¿verdad? Aquí está hablando del bautismo de Jesús. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Si recordemos que el bautismo y el mensaje de nuestro Señor Jesús, el mensaje de Juan el Bautista era para perdón de los pecados, ¿verdad? Y aquí básicamente Juan le está diciendo, yo que soy pecador o que tengo pecados, te estoy bautizando a ti o te voy a bautizar así que no tienes pecado, ¿sí? Dice, tiene que ser al revés, ¿verdad? Tú debes o deberías de bautizarme a mí. Pero fíjense la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Le dice, Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó, ¿verdad? Que lo bautizara. ¿Qué entendemos aquí o qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo? Simple y sencillamente le está diciendo a Juan el Bautista, tu mensaje, ¿sí? Y tu bautismo vienen directamente de Dios, vienen por instrucciones de Dios, ¿sí? Imagínate donde requiere que todas las personas que se acerquen, ¿sí? Sean bautizadas, se arrepientan, sean bautizadas para prepararnos para el reino que estaba por llegar, ¿verdad? Imagínate que yo no me bautice, no estoy cumpliendo con ese mandamiento que Dios, que mi Padre Dios te está dando, ¿sí? Le está dando a los hombres a través de ti, ¿verdad? Entonces, por eso que dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Ahí en adelantito, hermanos, en Mateo 14, del 1 al 11, Mateo 4, del 1 al 11. Y aquí está el relato de la tentación de Jesús. Aquí vemos cómo después de los 40 días de que el Señor Jesucristo estuvo en el desierto, después ya al final de los 40 días, el Señor Jesucristo ya se sentía fatigado, se sentía cansado, ¿verdad? Fue cuando el diablo, Satanás, se le apronta, ¿verdad? Para hacerlo caer, ¿sí? Vio la debilidad bajo la cual estaba. Aquí es una oportunidad, ¿verdad? Para hacerlo caer, ¿sí? Y 3 veces intenta tentarlo, ¿verdad? Una a través de el hambre. Todos tenemos hambre. Pues eso quiso hacer Satanás, ¿verdad? Otra vez a través del deseo de poder. Y otra vez a través del deseo que tiene el hombre de ser audaz, ¿sí? Pero en las 3, aquí vemos cómo las 3 veces que el diablo le tentó, y le tentó en una de ellas, le tentó con la escritura en la mano, el diablo, ¿verdad? Con la escritura en la mano. Y aquí vemos cómo Jesús de manera magistral, ¿verdad? Rechaza, ¿sí? Esa tentación, ¿verdad? Utilizando la Biblia y utilizando argumentos, ¿sí? Que dejaron al diablo totalmente desarmado, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo tenía nuestro Señor Jesucristo una extraordinaria capacidad, ¿verdad? Para razonar y para usar la lógica, ¿verdad? Era un personaje lógico, que usaba mucho la lógica, ¿verdad? Para desarmar a sus oponentes en cuanto a argumentos. Abran sus Biblias ahí en Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12, del 1 al 8. Estamos en esta característica
que tenía nuestro Señor Jesucristo, cómo era en realidad. Vemos en esto que estamos tocando en este tema, vemos cómo Jesús era un personaje muy racional, ¿verdad? Cómo era un personaje que hacía mucho uso de la lógica. Mateo 12, del 1 al 8. Ok, hermanos, aquí hay, perdón, aquí hay, es un relato, ¿verdad? Cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo, no sé, de alguna manera los fariseos se dieron cuenta, ¿verdad? Quizás desde cierto momento, tanto Jesús como sus discípulos fueron constantemente observados, ¿verdad? Siempre la mirada de los fariseos estuvo hacia ellos, ¿verdad? Quizás hasta las 24 horas, ¿verdad? Estos fariseos estaban constantemente viendo qué hacían y qué decían tanto Jesucristo como los discípulos, ¿verdad? Y el relato nos dice que en el día de reposo, dice que iba pasando por unos sembrados, ¿verdad? Ahí en el 12:1, dice que sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, ¿sí?, le dijeron: hey, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, ¿sí? O sea, los sábados, ¿verdad? Sabemos que el día de reposo es el sábado. Y aquí vamos a concentrarnos en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. De qué manera desarma a sus oponentes, ¿verdad? De qué manera usa la Biblia para argumentar en contra de la acusación que le estaban haciendo los fariseos, ¿verdad? Ahí el 3 dice: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Sí, ese relato lo encontramos, apúntenle, hermanos, en Primera de Samuel, ¿sí?, capítulo 21, Primera de Samuel, capítulo 21, sí, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Y la ley de la que está aquí hablando en el capítulo 4, lo encontramos en el libro de Levítico, ¿verdad? Capítulo 24, versículo 9. Entonces aquí les da el primer argumento, ¿verdad? Por decirlo así, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué entendemos aquí o qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, déjenme decirles en qué concepto tenían a David los judíos. Pues el concepto que tenían de él era un concepto muy alto, ¿sí? Llegaba a tal grado de reverenciarlo a David, ¿verdad? Era un personaje que los judíos lo tenían en muy alta estima. Entonces, aún a la fecha de nuestro Señor Jesucristo, a la fecha en que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, los judíos lo seguían teniendo en muy alta estima, ¿verdad? Ahí vámonos a Hechos, sí, capítulo 2. A ver si encuentro el... Sí, estoy viendo... Ahí en el 29, ¿verdad? En el primer discurso de Pedro, ¿verdad? Hechos 2, ¿sí? 29. Miren lo que dice Pedro de David, ¿sí? Miren lo que le está diciendo, ¿verdad?
Dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Entonces, sí, con esto nos da una idea de en qué que a David los judíos lo tenían en una muy alta estima, ¿verdad? Y entonces nuestro Señor Jesucristo apela a esa defensa, ¿sí? Básicamente les está diciendo, David es un hombre a quien ustedes estiman mucho, hizo esto, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo? Pues que tuvo hambre. Esto sucedió en el tiempo en que estaba siendo perseguido por Saúl, ¿verdad? Que teniendo hambre, ¿sí?, entra a la casa de Dios y toma de los panes de la proposición, ¿verdad? No se les estaba permitido tomar esos panes a nadie, sino solamente, ¿sí?, a los sacerdotes podían hacer uso de esos panes. Entonces básicamente les está diciendo, ustedes, ¿sí?, no miren con la misma vara a todos, ¿sí? Ustedes están acusando a mis discípulos de algo, y déjenme decirles otra cosa, de algo que no está en la ley, ¿verdad? Están acusando a mis discípulos de algo que está en sus tradiciones, ¿sí? Ni siquiera está en la ley, ¿verdad? Pero a David, que hizo esto, ¿sí?, no se le dice nada, ¿verdad? O no hay opinión en contra de él, ¿verdad? Entonces ese es el primer argumento que da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El segundo, porque ahí no acaba, ¿verdad? El segundo ahí lo vemos en el versículo 5, ¿verdad? Estamos en el capítulo 12, hermanos. Capítulo 12, versículo 5. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo... o no, en el 6, hermanos, ¿sí? En el 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está hablando de él, ¿verdad? Está hablando de, básicamente les está diciendo, pero aquí con ustedes está el Hijo de Dios, ¿sí? Y luego sigue adelante, ¿verdad? Sigue adelante. El argumento 5. El segundo argumento, a ver, discúlpenme, hermanos. Aquí, el primer argumento se los acabo de decir, ¿verdad? Está en el 3 y en el 4, ¿verdad? El segundo argumento está en el versículo 5, ¿verdad? Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Qué quiere decir esto o qué les está dando a entender a estos fariseos? ¿Sí? De hecho, de entrada, los ataca duro nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en el versículo 3 le dice, no han leído, o sea, ustedes que dicen que leen, ustedes que dicen que saben todo, pues pareciera que no, porque esto dice la Escritura, esto dice la palabra de Dios, y ustedes ni por enterados se han dado, ¿verdad? Y entonces aquí en el segundo argumento, ¿verdad? Básicamente, ¿qué les quiere decir a los fariseos? Pues simple y sencillamente que en el día de reposo no se trataba de hacer absolutamente nada, ¿sí? Ahí lo que está citando nuestro Señor Jesucristo lo encontramos en Números 28 del 9 al 10. Básicamente está diciendo, entonces ustedes también están diciendo que lo que hacen los sacerdotes en el día de reposo en el templo, las diferentes actividades que tienen que llevar a cabo, que la ley les ordena en el día de reposo, entonces ustedes también me están diciendo que eso no está permitido, ¿sí? Esto no puede ser así, ¿verdad? Les dice nuestro Señor Jesucristo, esto no puede ser aquí. Y es cuando en el 6 ahora sí les dice, uno mayor que el templo está aquí. En otras palabras, pero aquí está con ustedes el Mesías, ¿verdad? Aquí está con ustedes el Hijo de Dios, que es aún mayor, ¿sí?, que la ley, ¿sí?, y que el templo, ¿sí?
Y les da un tercer argumento, ¿verdad? En el 7 dice, y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Qué les quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo a los cómo entendemos esto? Bueno, pues para entenderlo, vámonos directamente ahí a Oseas, ¿verdad? Este versículo 7, estas palabras de nuestro Señor Jesucristo están en Oseas, el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6. Y básicamente ahí en este relato de lo que está hablando es que el pueblo judío estaba totalmente errado, ¿sí? Estaba totalmente fuera en cuanto a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, de Dios, perdón, ¿sí? Bien, tenían la costumbre, escúchelo bien, tenían la costumbre de llevar a cabo sacrificios, de llevar a ciertas prácticas que le requerían la ley, ¿verdad? Pero de manera general, el pueblo judío en ese tiempo estaba totalmente, ¿sí?, en desobediencia con Dios, ¿verdad? Y es por eso que dice aquí, ¿verdad? Y eso les da a entender a los fariseos, ¿verdad? Dice, misericordia quiero y no sacrificio. En otras palabras, ustedes tienen sus tradiciones, ustedes quieren que todos las cumplan, ¿sí? Pero en realidad su corazón está lejos de Dios, ¿verdad? Su corazón está lejos de Dios. Y en el 8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo, ¿verdad? En otras palabras, el Hijo del Hombre, o sea, yo, dice estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Hombre, también es, cuando lo escuchaban los judíos, también entendían que era un sinónimo de Mesías, ¿verdad? Mesías o Hijo del Hombre, ¿verdad? O sea, el Hijo de Hombre tenía carácter mesiánico también, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice? Yo soy el Mesías, con estas palabras del versículo 8, yo soy el Mesías, yo soy el legislador, ¿sí? Yo soy el dador de la ley, ¿verdad? ¿Sí? Yo soy el dador de la ley, ¿sí? Y con eso, estos fariseos, yo creo que ya ni palabras no pudieron ya decir nada, ¿verdad? Para empezar, en un inicio los acusa de que ni siquiera ustedes leen, o a lo mejor leen y no entienden, ¿sí?, las escrituras. Ok, vámonos a otro relato, ¿verdad? Ahí en Mateo 22. Este también está muy interesante, hermanos, para que vean cómo nuestro Señor Jesucristo utilizaba el razonamiento, ¿verdad? La lógica. Mateo 22, del 23 al 33. Aquí básicamente está hablando de una secta. Está hablando de los saduceos. Era una secta, ¿verdad? Había muchos grupos de religiosos en ese tiempo, ¿verdad? Había sectas muy conservadoras como los fariseos, ¿verdad? Como los esenios, pero también había sectas, por decirlo así, liberales, ¿verdad? Como los celotes, esos eran más que nada de carácter político, como los saduceos, era una secta liberal, por decirlo así, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan un poquito. Bueno, estos saduceos, para empezar, déjenme decirles, pues, la ley dada por Moisés de Dios, pues nunca habla de que se dividirán en sectas, nunca habla de que se dividirán en grupos, ¿verdad? ¿De dónde salen todos estos grupos en ese tiempo? Pues simple y sencillamente de ideas de hombres, ¿sí? De ideas de hombres. Y déjenme decirles, hermanos, algo
parecido pasa en nuestro tiempo, ¿verdad? Hay muchos grupos, hay muchas sectas. ¿De dónde tantas sectas? ¿De dónde tantos grupos diferentes? La palabra de Dios solamente habla de un solo grupo, ¿verdad? Cristianos. Habla de una iglesia, ¿verdad? La iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿De dónde salen tantos grupos? Simple y sencillamente ideas de hombres. Ok, volvamos al relato. Aquí está diciendo en el 23, dice que en aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Sí, los saduceos tenían unas doctrinas desviadas, que a veces rayaban en lo hereje. No creían en el mundo espiritual, no creían en los ángeles, puesto que todos sabemos que los ángeles son espíritu, ¿verdad? Pues ellos no creían en los ángeles, no creían en la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Ellos decían, una vez que te mueres, ¡pum!, ahí se acaba el ser humano, ahí se acaba la vida del ser humano y la tumba es el último depósito de los restos, ¿verdad? Y ahí ya quedó todo. Ahí ya finalizó todo para ese ser humano, ¿verdad? Eso es no creer en la resurrección. En estos tiempos, hermanos, hay gentes que creen esto también, ¿verdad? Y entonces se acercan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le llevan una pregunta, pero es una pregunta, ellos creían que era una pregunta, no, ahora sí, con esta pregunta que le hagamos a nuestro Señor Jesucristo, lo vamos a hacer caer, ¿sí? Con esta pregunta que le hagamos a nuestro Señor Jesucristo vamos a probar que la resurrección no existe, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo cree en algo que no está bien. Y entonces la pregunta que le hacen los saduceos a nuestro Señor Jesucristo es la siguiente, ¿verdad? Eso lo encontramos ahí en el 24 en adelante. Y dice, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. ¿Sí? Es una ley, ¿verdad? O sea, están en lo correcto hasta ahí, ¿verdad? Esa ley la encontramos en Deuteronomio 25, capítulo 25, versículo 5. Una vez más, Deuteronomio, sí, capítulo 25, versículo 5. Entonces continúan los saduceos. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos, y el primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. O sea, no se contentaron con 1, con 2, con 3, no. Vamos a hacérsela más difícil al Señor Jesucristo la pregunta, ¿verdad? Entonces, saludos, hermano. Saludos, Joel. Saludos a hermanos y hermanas que nos están viendo, que se están tomando su tiempo para ver este estudio. Que Dios les bendiga en grande. Dice, y después de todo murió también la mujer. Dice, en la resurrección, estoy en el 28, ¿sí?, del capítulo 22, ¿verdad?, de Mateo. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, ¿sí? O sea, no. Con esta pregunta tan bien elaborada, pensarían los saduceos, vamos a atrapar a nuestro Señor Jesucristo. Pero miren la respuesta de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? En el 29 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, y otra vez, sí, los ataca duro, ¿verdad? Erráis ignorando las escrituras. Imagínense, hermanos, a la secta de los saduceos, la crema innata de la sociedad religiosa en ese tiempo, ¿verdad? Que lo sabían todo, ¿verdad? Miren nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les está diciendo? Erráis, ¿sí?, y no conocen las escrituras. Ustedes dicen que las leen, pero no
las conoce. Erráis. ¿Sí? Y también no conocen el poder de Dios. Y aquí ya da la respuesta, ¿verdad? A esa pregunta. Dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí pudiéramos hablar mucho sobre la resurrección, ¿verdad? Pero a manera de resumen diríamos lo siguiente, ¿verdad? El estado en el cual el ser humano se va a encontrar en la resurrección, eso es, después de muerto, ¿sí? Va a ser totalmente diferente, ¿sí? A la concepción que tenemos, ¿sí? Del estado carnal bajo el cual estamos ahorita, ¿sí me entienden? O sea, va a ser totalmente algo diferente, va a ser un estado puro, un estado nuevo, ¿sí? En este estado no va a importar, ¿sí? Cosas que importan mientras estamos vivos, ¿verdad? ¿Y qué son esas cosas? Bueno, pues que nos casemos, que procreemos. Eso ya no va a existir, eso ya no va a tener, ¿sí?, importancia. Es básicamente lo que les está diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De entrada, entonces, sí les está diciendo, sí existe resurrección, pero ya esa ley que se escribió para los judíos ya no tiene cabida en la resurrección, ¿verdad? Porque ya la situación o el estado será otro, ¿verdad? Será diferente. Y el 31 dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y estas frases las encontramos ahí en Éxodo, hermanos. Éxodo 3, 6. Vamos a leerla. Vámonos allá al libro de Éxodo. Sí. 3, 6. Dice, y dijo, aquí el relato es cuando Dios llama a Moisés, ¿verdad? Es cuando empieza la zarza a encenderse, ¿verdad? Hay fuego en la zarza, ¿verdad? Y entonces cuando vio esto, Moisés dice, iré y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y es cuando le habla Jehová, ¿verdad? Cuando vio que venía y le dice, Moisés, Moisés, y él le responde, heme aquí, ¿verdad? Y le dice, no te acerques, ¿sí? No te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aquí está hablando Dios, ¿verdad? Con Moisés. Y entonces el 6, ¿verdad? Aquí está la frase que repite nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Sí, entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Y qué les quiere decir con esto a los saduceos? Simple y sencillamente que hay resurrección, ¿sí? Que el ser humano, después de que muere, ¿sí?, lo que muere y lo que queda en la tumba es el cuerpo, ¿verdad? Pero el alma sigue, ¿verdad? Pero el alma está vivo. Y eso le quiere decir, está viva, perdón, y eso le da a entender con estas palabras, ¿verdad? Aquí Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Abraham ya tenía muchos años que había muerto, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios le dijo estas palabras a Moisés, ¿verdad? Isaac, muchos años que había muerto también. Y Jacobo, muchos años que había muerto también. No tenía sentido
¿sí? Que Dios, ¿sí?, dijera que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, si estos hubieran dejado de existir años antes, ¿verdad? Si no tendría sentido. Y aquí es el punto que les hace ver Jesús a los saduceos, ¿verdad? Y es por eso la última frase, ¿verdad?, de este versículo. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, ¿verdad? Para Él todos están vivos. Las palabras, hay resurrección. Sí, hay resurrección. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo cuando pasa todo esto, vemos cómo los fariseos, ahí en el 33 dice, oyendo esto la gente se admiraba, óiganlo bien, hermanos, de su doctrina. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Y entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, ¿verdad? ¿Sí? Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Entonces ahora dijeron, ya callaron a los saduceos, ahora nosotros seguimos, ¿verdad? Y siempre estaban ideando, ¿sí?, de qué manera hacer caer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De qué manera de qué manera, para ver de qué manera lo acusaban. Ok, hermanos, Lucas 11, 53, 54. Me quedan 15 minutos. Lucas 11, 53, 54. Mm, 53, 54. Sí, dice aquí, dice la palabra, después de que Jesús acusa a los fariseos y los intérpretes de la ley, ¿verdad? Eso lo encontramos en el del 37 al 52, ¿verdad? Es cuando los lanza los famosos ay, ¿sí? Los acusa de hipócritas, ¿sí? Los acusa de necios, les llama necios, ¿sí? Y vean el 53, lo que resulta, ¿verdad? A causa de eso. Dice el 53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad, hermanos? Constantemente lo estaban provocando, acechándole, dice el versículo 54, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle, ¿verdad? Cosa que nunca lograron. Juan 10, 21, hermanos. Vemos cómo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, los argumentos que daba, causaban división entre los judíos, ¿verdad? Habían judíos que sí los convencía y había judíos que no los convencía, ¿verdad? Vemos ahí como en el 10, 19, ¿verdad? De Juan vemos que dice, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Pero otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Sí, aquí vemos, ¿verdad?, cómo la manera de ser un Señor Jesucristo, la manera de razonar, la manera de elaborar sus argumentos para responder
a todas aquellas preguntas que les hacían, causaba mucha división, ¿verdad? Pero él nunca cambió de esa manera de ser. Él nunca cambió de esa manera de argumentar, ¿verdad? Siempre siguió adelante, ¿verdad? Ahí dejamos esto, vamos a pasar a otra característica, hermanos. Tenemos 10 minutos, ¿verdad? Vamos a pasar a otra característica. Nuestro Señor Jesucristo fue un personaje directo, un personaje que no se andaba con rodeos, hermanos. Un personaje que decía las cosas tal y como son, ¿sí? Ahí en Mateo 23, Mateo 23, 37, ¿sí? Y 38. Mateo 23, 37 y 38. Y otra vez más, ¿verdad? Aquí Jesús acusando a los escribas y a los fariseos, ¿verdad? Aquí los llama directo, ¿verdad? Los llama hipócritas, los llama 7 veces los llama hipócritas, ¿verdad? Los llama sepulcros blanqueados, ¿verdad? Por fuera muy pintaditos, pero por dentro podredumbre, ¿verdad? ¿Qué dice el 37 y el 38? ¿Sí? Viene un lamento, ¿verdad? Que dice de la siguiente manera, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿sí? Y apedreas a los que te son enviados. Dice, ¿cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Básicamente, ¿qué está hablando? El Señor Jesucristo directo, ¿verdad? Sí, directo, ¿sí? Está refiriéndose al rechazo de los judíos, ¿verdad? Hacia su persona, hacia su mensaje, ¿sí? Hacia sus palabras, ¿verdad? Está diciendo, ¿cuántas veces quise juntarte, ¿verdad? Como una gallina junta sus polluelos, dice, pero no quisieron. Por lo tanto, ahí viene el más directo, no se puede decir. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. ¿A qué se refería aquí nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues a la destrucción, ¿verdad?, que sufrió este pueblo, sí, en el año 70 por uno de los emperadores romanos, ¿verdad? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Digo, más directa, no se puede, ¿verdad, hermanos? Él decía lo que sentía, ¿verdad? Lucas 21, no, vamos a leer Mateo aquí mismo en Mateo 21, 12 y 13. Mateo aquí un poquito atrás. Mateo capítulo 21, 12 y 13. ¿Sí? Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Ya lo vimos, ¿verdad? Una característica del Señor Jesucristo aquí, ¿verdad? Como era un personaje valiente, ¿verdad? Decidido. Aquí vemos cómo expulsa a todos aquellos vendedores, ¿verdad? Del área del templo. Pero en el 13, hermanos, en el 13 dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración, ¿sí?, será llamada, mi casa de oración será llamada, dice, mas vosotros la habéis hecho, dice, cueva de ladrones. Más directo no se puede, hermano. Aquí los está acusando, ¿verdad? Aquí está utilizando unas palabras que se encuentran ahí en Isaías 56:7. Isaías 56:7 y en Jeremías capítulo 7 versículos 11, ¿verdad? Más directo, sí, no. Si ustedes, sí, han hecho de mi casa, sí, una cueva de ladrones, sí, y a la vez estaba sacando y expulsando a todos los vendedores de la área del templo. Lucas 21 del 1 al 4, hermanos. Lucas 21 del 1 al 4.
la ofrenda de la viuda. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda, ¿sí?, pobre, echó más que todos. En verdad os digo que esta viuda echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Imagínense, hermanos, está enfrente, ¿verdad?, observando en esos momentos, ¿verdad?, quienes están dando ofrendas, ¿verdad? Imagínense, ve a muchos gentes que tienen dinero, gentes ricos, dando y ofrendando, ¿verdad? Y ve después a esta viuda pobre y da únicamente lo que tiene, ¿verdad? Da únicamente lo que tiene, que son 2 blancas, y dicen, y que dice, esta pobre echó más que todos, ¿verdad? Todo lo que tenía lo echó. Digo, si en ese tiempo los judíos ellos era muy importante el recolectar dinero, ¿verdad? Entonces no abro porque los ricos se van a ofender y entonces ahora sí ya no van a ofrendar, ¿verdad? Mejor me callo y no digo nada. No, Señor Jesucristo no se detenía, ¿verdad? Directo, fue claro, ¿verdad? Simple y sencillamente recalcó, resaltó eso que vio, ¿verdad? En cuanto a la viuda, ¿verdad? Que siendo pobre dio 2 blancas, que era todo lo que ella tenía. Vámonos allá a Juan, hermanos. Ahí en Juan tenemos muchas citas ahí en el libro de Juan. Vamos a iniciar en nada más me quedan para 2 ejemplos más. Juan 7. Juan 7, 28 al 30. Juan 7, 28 al 30, dice de la siguiente manera, dice, pero del 27 en adelante, ¿verdad? Juan 7, del 27 en adelante, pero sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros, fíjense lo que les dice, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. ¿Qué le está diciendo? Simple y sencillamente le está diciendo a los judíos, ustedes hablan de Dios, ¿verdad? Yo vengo de Dios. Yo le conozco, ¿sí? Pero ¿qué les dice? Bien franco y bien directo, pero ustedes no le conocen. Más directo no se puede, hermanos. Simple y sencillamente les está diciendo, pero ustedes no le conocen, ¿verdad? No conocen a Dios. Y miren la respuesta de los fariseos, ¿verdad? Ahí, el 30, versículo 30, estamos en el capítulo 7, ¿verdad? Dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora, ¿verdad? Sin embargo, muchos en la multitud del 31 creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. ¿Sí? Se preguntaban. Pero más directo que eso, ¿sí? Más directo que decirles a los fariseos, a los enemigos, a sus enemigos, pero ustedes no conocen a Dios, ¿sí? Hubo otra ocasión, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero yo creo que ya sería hasta mañana, cuando les dice, ustedes son hijos del diablo,
Ay, más directo, no se puede, hermanos. Entonces, aquí dejamos nuestro estudio en esta tarde, hermanos. Primero Dios, y esperamos mañana finalizar, ¿verdad? Con con estos estudios, ¿verdad? En cuanto a cómo era en realidad Jesús. Muchos saludos, hermanos. Se agradece a todos mis hermanos que tomaron su tiempo, ¿verdad?, para estar escuchando este estudio. Hermanos, el alimento espiritual es muy importante, ¿verdad? Y hay mucho alimento en esta radio por internet, ¿verdad?, de mensajes de Dios para salvación. Hay mucho alimento espiritual para todos nosotros. Entonces, tómense su tiempo, hermanos. Escuchen. Hay muchos programas, hay muchos hermanos que tienen temas muy variados y muy importantes para nosotros como cristianos. Bueno, hasta mañana, hermanos, en punto de las 6, tiempo del centro, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico, ¿verdad? Mañana, 6, tiempo del centro, 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que tengan una excelente noche.